Todos tomamos malas decisiones. Algunas duelen y otras enseñan. Lo importante no es caer, es aprender a no tropezar en el mismo lugar. Malas Decisiones, podcast, donde las historias se convierten en aprendizaje. Bad Decisions. Comencemos. Bienvenidos a Malas Decisiones. Bien contentos, con el ánimo arriba y cómo no, porque la boricua está en casa, señores. Cada vez que viene una boricua a Malas Decisiones, esto se llena pero de luz. Si ya el productor puso luz, se irradia más luz, más energía, más buena vibra. Es una cosa, es un sabor, es un swing que tienen ustedes que... Señores, todos deberíamos tener un boricua en casa. Aunque sea amigo, hermano, comadre, como usted quiera, pero tengo un boricua en casa. Para que lo llene de alegría y de felicidad y de buena vibra y de resiliencia. Y hoy este programa se trata de eso, de resiliencia, de impulsos, de verle el mejor lado, el mejor side a cualquier cosa en la vida. 100%. Desiree Burgos, bienvenida a Malas Decisiones. Gracias. Súper feliz de estar aquí. ¿Qué? ¿No te gusta que te digan cómo? No, vamos a decirlo para que... Desiree, porque ella, su nombre es con doble E al final, entonces uno diría como Desiree. Entonces en inglés se pronuncia Pero Desiree. es más fácil, Des. Todos me dicen Des. Así que... Sencillo, hay que... Como Nani y Des, ¿sí? Fácil. Desiree, bienvenidas a Malas Decisiones. Cuéntanos un poco, háblame de ti, cuéntame de tu vida. Vamos a cantar ahora. Como dijimos, ya soy puertorriqueña. Llevo en Utah ya casi 10 años, ahora en septiembre. Me explicó, ella me mira, porque yo dije, tenemos el mismo tiempo. Yo, ¿cuándo llegaste? 2017, no, 2016. Entonces yo tengo 9 años. Las matemáticas y yo somos una. Yo casi, estamos iguales. Y llegué de Puerto Rico, toda niña en mis 20s, a trabajar, a seguir aprendiendo inglés y a conocer personas. Pero yo siento que los puertorriqueños no tienen tanto tema con el inglés, porque ustedes sí crecen dentro de la cultura anglosajona. Depende, porque hay zonas que sí crecen sabiendo inglés, que esas son zonas más de dinero. Tú sabes, más high class. Sí, yo estaba ahí en la mitad. Entonces, como de mi familia nadie sabía inglés, entonces yo quiero aprender inglés, quiero. Entonces ya tenía amistades que ya sabían y lo que hacía era que texteaba con mis amistades, me corregían, porque en la escuela no. Ay, eso es como en Venezuela y como en toda Latinoamérica, tranquila. Tómale este papel y contesta las preguntas. Nada de cómo se pronuncia, qué significa tal cosa. No, y el verbo to be, uno nunca sale primer año verbo to be, segundo año verbo to be, tercer año verbo to be. Entonces yo tenía esa meta de que yo quiero aprender. Y pues aprendí así, de amistades, viendo películas en inglés con los subtítulos en inglés. Y corría, mira, me gusta esa palabra, ¿qué significa? Bueno, pero fíjate que diste en un clavo bien importante, el de ver las películas con subtítulos en inglés. Nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a ver las películas en idioma original. O sea, a ver, si son en inglés y léela en español, y hemos desarrollado un cerebro espectacular, porque es que entender la trama, verla en inglés, leerla en español y darle para adelante no es fácil. Sí. He visto y lo veo ahora con admiración, porque en muchos otros países que no son Latinoamérica, o ven la película en el idioma del país o no la ven. Porque tengo muchos amigos americanos que les ponías una película en español, le ponían los subtítulos y ya va. Si veo, no leo, si leo, no como. Desde pequeñito. No, y nosotros de chiquitos estamos entrenados. Pero ahora entendiendo el idioma, odio ver películas dobladas, porque es como que, ¿qué está diciendo? Es que no se parece. Me da risa porque desde los títulos, tú buscas una película en español con los títulos. Mi esposo y yo todo el tiempo, ¿has visto esta película? Y yo, ¿cuál? Y de momento me dice yo, no, y cuando la traduzco, no te creo, o sea, ¿quién iba a pensar, y los latinoamericanos lo sabemos, que Mi Pobre Angelito se llama Home Alone? Oh my God. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene, y uno de los temas para mí fue Wednesday y Merlina. Ajá. Porque ni que ver, o sea Wednesday es miércoles y Merlina. Wednesday, mi esposo decía, ¿quién? Y yo, Wednesday, la niña del pelo negro. Del pelito, la familia, tal. Oh, Merlina, y yo... Ni que ver. Regresando al tema, porque la cháchara está muy buena, sí, pero sí. ahora es otra cosa. Es parte de... Llegaste a Estados Unidos entonces con el sueño de aprender inglés.
Ya sabía un poquito porque pasé un tiempo con mi papá en Florida Ujú. y hubo un día que estaba O por sea, ahí, aprendiste cubano. pues algo así, de todo. Y hubo un día que alguien vino donde mí y me hizo una pregunta en inglés y yo le respondí tal y tal, tuvimos una conversación y yo como, después yo, wait, yo acabo Lo hice. de tener una conversación en inglés y ya. Obviamente todavía hay palabras que yo me quedo, ¿qué? Entonces, Pero ajá, de Florida te viniste para acá, para Utah. sí. ¿Por qué Utah? Pues ¿Cómo, tenía mi... cómo los boricuas encajan en Utah? Mira, ahora en mi casa, la verdad, no. Pero Utah porque tenía amistades que desde Puerto Rico, que todavía estamos aquí todos juntos. Y nos conocíamos, unos empezaron a venirse y otros así. Y yo dije, tenía problemas, estaba estudiando en Puerto Rico, pero no podía conseguir un buen trabajo. Y yo quería como independizarme y empezar a hacer mi vida. Y pues dije, pues me voy con esta gente. Vámonos, si ya ellos están allá, ya hicieron el terreno, Y vámonos vine. para allá también. Y ya, en 3 semanas empecé a trabajar. Ay, qué bueno. De hecho, yo también llegué a Utah por amistades. Es que creo que todos los que llegamos aquí son porque pertenecen al LDS Ajá. o porque tienen amigos Porque que son de aquí. amistades, sí, sí. Son las dos formas de llegar. A menos que usted venga de vacaciones a un resort a Que conozca esquiar de en Park Utah. City o vaya a los Arcos de Ahí Moab. ya en esa categoría ya no estamos. Pero en esa categoría no estábamos nosotras. Nosotras vinimos por unos amigos. Sí. Desde entonces, ¿cómo fue el arrancar, no de cero, sino de nuevo aquí en Utah? Pues fue un poco chocante. Obviamente las navidades me chocaron. Ya que llegué yo en septiembre, las navidades estaban ahí al lado, como eso en Puerto Rico. Y yo ver que no, o sea, en una despedida de año no hay fuegos artificiales. Esto está muy callado, o sea, ¿qué es esto? ¿Dónde está la gente? No hay nadie con la maleta saliendo para conseguir viajar. Nadie encima de la mesa para Sí, conseguir novio. Sí, o sea, mi primera acción de gracias acá, que en Puerto Rico también se celebra, fue como... Fui a una cena de una familia americana y yo... Cenaron a las 3 de la tarde. ¿Dónde está el sabor de Puerto Rico? Vieron el juego. Era como que yo estaba, no hay sabor, ¿dónde está? O sea, fue súper chocante. Y como todos estaban callados, como mi primera Navidad fue un poquito como Plain. depresiva. Como que, oh my gosh, no tengo mi familia y tal. Pero ya uno poco a poco se va acostumbrando. Es que el ser humano Ya se está adapta a acostumbrado, todo. exacto. El ser humano se adapta a todo. Y para completarte, casate con un venezolano. O sea, que también le Sí. gusta el bochinche, que también, Ay, Dios. que nosotros no celebramos Thanksgiving, pero lo adaptamos Pero a así lo nosotros y hacemos lo pasticho en Thanksgiving. Ya sí, ahora sí lo celebro. Porque pues yo. Porque mi le tocó, familia y ¿verdad? tal. Porque tu familia Sí. lo celebra. Ahora yo quiero que me cuentes un poquito de la non-profit, de dónde nace y de dónde nace tu interés y tu alegría para ayudar a las personas que están, no vamos a decir padeciendo, que están pasando el proceso Ujú. de tener que lidiar con el cáncer o con la Ujú. enfermedad. So, Centro Evoluciona es, todavía no estamos registrados, pero estamos en proceso de, Ya para mí eso es una non-profit, está Proyecto declarado, comunitario. decretado. pero estamos en proceso de ya la semana próxima tenemos la primera reunión para saber un poco más de eso. Pero el año pasado pasé por cáncer de útero y fue algo que fue obviamente súper chocante, o sea, no tenía, me hicieron exámenes genéticos y no había ningún tipo de genes, todo salió negativo y es como que mira, ahí está, salió y ya. Sí, porque sabemos que hay, normalmente cuando tiene mucha relación la genética con ciertos tipos Exacto, de cáncer. especialmente siendo una persona como yo tenía 31 años en ese momento, entonces Centro Evoluciona nace en mi proceso durante la quimio. Básicamente yo me sentí tan bendecida por todo el apoyo que yo tuve, o sea, amistades, familia, mis dos papás, mi mamá en Puerto Rico, mi papá en Florida, los dos vinieron, estuvieron conmigo en mi segunda quimio. O sea, un montón de gente escribiéndome y aún así yo con tanto apoyo, yo tuve días tan oscuros que yo me puse a pensar en las personas que no tenían Apoyo, una red de que apoyo. tienen que ir a una quimio solo. Eso debe ser tan... Difícil. Oh my gosh, no puedo imaginarlo. Y la otra cosa fue que yo siempre veía historias de cáncer de seno. Obviamente es el más común y tristemente,
Y hay mucho apoyo sobre eso y yo nunca escuché a nadie hasta este año de una historia de un cáncer parecido al mío o igual que el mío. Yo estaba como, pero ¿y por qué nadie habla de esto? Sí, exacto, no tenía, y además en ese momento cuando te dan el diagnóstico me imagino que lo que querías era buscar información, Exacto. conocer más acerca del tipo de cáncer que tenías, Mm. cuáles eran las probabilidades de recuperación Exacto. y Lo que conseguiste, venía. exacto, y conseguiste poca información. Sí, no, lo que me dijo mi ginecóloga oncóloga fue que es muy tratable, pero que en mi caso ya estaba en etapa 3 y sí se había regado los ovarios, entonces como tuvieron que sacarme todo, Te hicieron una histerectomía completa. completa, total, así. Entonces yo en mi proceso yo dije, no, es que tiene que haber algo, yo quiero que el mes de cáncer ginecológico sea igual de grande que lo que es octubre, rosa en todo el mundo. Uh-huh. Porque es muy común y he estado en contacto con las clínicas acá en Utah y me acaban de enviar una estadística ayer de que el cáncer de útero es el cáncer ginecológico más común en Utah y no es que todos lo reportan, pero allá hasta el 2022 hubo como 450 y algo de casos reportados, pero es que es un tema es un cáncer muy tratable, pero muy difícil de detectar por el hecho de que pues es algo, por ejemplo, yo siempre tuve un ciclo menstrual muy irregular, 100% irregular. Pero que hay muchos factores los que pueden generar este tipo de problemas y no, lo primero que van a pensar no es cáncer. Entonces, como hay muchas probabilidades, 100%. por ejemplo, temas hormonales, temas de anticonceptivos, exacto. o sea, hay tantas Sí. cosas y lo digo con toda la responsabilidad del mundo porque yo tuve que pasar por biopsias durante 3 años. Por biopsias, Odiamos las biopsias. sí, por lesiones en el útero. Y por eso lo entiendo perfectamente. Y cuando dijiste, me sentí muy compenetrada contigo cuando dijiste, aunque yo tenía a mi familia aquí y ir a una quimio no fue fácil y tuve mis días oscuros teniendo todo el soporte que tenía, 100%. ¿Cómo es lidiar con esto estando solo? O sea, ya el simple hecho de ir a una biopsia, que lo ven como simple, pero para uno es una incertidumbre horrible porque... Te dicen, bueno, tienes 50% de probabilidades que sí, 50% de probabilidades que no. Y uno como que, ok, tiramos la moneda. Y además que las biopsias son muy dolorosas. Demasiado. Y sí lo son. Y la carga no solamente de dolor, sino del estrés al sentarte, al acostarte en la cama. Mira, hay una canción que la odio y la amo. Porque la primera biopsia que a mí me hicieron, me dice el doctor, un doctor americano, te voy a poner algo para que te relajes. Y me puso Karol G. Y puso Mañana será bonito. Y yo no dejaba de llorar. O sea, no era que estaba llorando, sino que las lágrimas se me Salían solas mientras él estaba haciendo la biopsia. Porque era la combinación de lo que decía la letra, que estoy segura que él ni papa de lo que decía. Ajá. Con lo que él estaba diciendo, con lo que él estaba haciendo, es difícil. Y solamente estoy hablando de procesos de biopsia. Nada que ver con todo lo que tú viviste, que fue el proceso de la quimio, de la aceptación. ¿Cómo pasaste todo eso? Pues... creo que el primer mes fue el más duro de todo, porque yo me casé en enero del año pasado, y en marzo, a finales de marzo, ya yo estaba en el hospital. Entonces yo estaba como... Pero no sabían nada, no tenían ni idea de nada cuando se casaron. Yo tenía un dolor, y yo fui al hospital con un dolor. Y me dijeron, mira, tienes una masa. Y después vino la doctora, mira, ¿sabes qué? Creemos que tienes cáncer. Así. De tajo, así, de linda. O sea, mi esposo se molestó un poquito, pero yo estaba como que, mira, ok, como que en ese momento lo aprecié porque yo planeo en mi cabeza, yo soy así toda mi vida. Entonces me dijeron, creemos que tienes cáncer, y yo, ok. ¿Qué es lo siguiente? Y yo tuve que hacer, yo me acuerdo como que, ok, ajá. ¿Y ahora qué? No, cita aquí, cita allá, y cuando fui a la ginecóloga oncóloga me dijeron, no, es muy grande la masa, pero es que tienes 31 años, no creemos que sea cáncer porque toda tu vida has estado saludable y no sé qué, pero puede ser tal. Y obviamente cuando abren para sacar la masa, en realidad era un tumor, que ya, pues ajá. En ese primer mes fue muy difícil porque pues yo estaba como, ¿cómo es posible? Yo me acabo de casar, yo en ese momento iba a tener una promoción que era el trabajo de mis sueños en el trabajo, literalmente el mismo día que caí en el hospital,
fue el día que me empezaron a añadir a todos los teams y todo esto del trabajo. Y fue algo como que, pero yo se supone que tuviera mi propia tienda y yo me acabo de casar y fueron unas noches muy oscuras. Claro. Hasta que mi esposo un día me dijo, mira, ¿sabes qué? Tú no tienes cáncer o no te dio cáncer porque Siré se merecía tener cáncer. Solo es algo que tenías que pasar. Es horrible, no sabemos ni entendemos por qué, pero desde ese momento yo como que mi mente empezó a cambiar un poco y a aceptar un poco más y dije, ¿sabes qué? Ya. Suelto. Vamos a hacer esto y ya. Y suelto. Porque eso es otra cosa, está el tema del ego. Del ego, como dices tú, de ya yo tenía todo planificado, ya yo iba a estar en el puesto soñado, me acabo de casar y es el momento pues de plenitud de la familia. 2 meses porque y además Sí. también el sentimiento que muchas veces no lo exteriorizamos, sobre todo las mujeres nos guardamos mucho ese tema de soy una carga, de no quiero ser una carga. Ajá, sí. Sí, Y cuando mis papás vinieron acá, yo estaba como, mis papás están aquí visitándome. Y yo soy la menor de mi hermana y yo quería hacer cosas. Y cosas, pero ellos estaban, decirle, tienes que descansar, porque... O sea, acabas de nosotros hacer no una vinimos de quimio. turismo, venimos a ayudarte. Vinieron, y yo estaba en mi cabeza como que uno siempre sobrepensando, no, es que yo soy la menor y ellos están viniendo porque la hija menor tiene cáncer y no vamos a hacer nada. Y todo en mi cabeza, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Relájate. Y me quedé durmiendo en la casa y ellos dos ahí tranquilos, uno en un lado, otro en el otro, haciendo lo suyo y ya. Pero Qué difícil es soltar, ¿no? Decir, Demasiado. el permitir que sean otros los que te brinden el apoyo a ti. O el no tener que hacer nada. Y que hay momentos de yo soy la que contemplar. tengo que dar, yo soy la que cuido, yo soy ese mom vibe de yo quiero cuidarte, yo quiero atenderte, y era al revés en ese caso, y era como, ¿qué es esto? Y primero es muy difícil, aunque no lo crean, sí, y te entiendo perfectamente y conecto contigo totalmente. Estamos tan acostumbrados a dar que no sabemos recibir. Exacto. Y cuesta mucho bajar el ego para poder aceptar Ujú. y recibir. Entonces, yo nada más traspolando e imaginándome en tu posición, para mí sería soberanamente difícil. Y es pasar a otro nivel y bajar el ego. Demasiado. Y entender el que también tienes el derecho a que, y eso fue, yo creo que la lección de todo esto fue que entendieras que tú tienes el derecho de Ujú. recibir. 100%. Yo creo que durante este tiempo en las quimios donde no estuve trabajando, pude hacer cosas por mí. Me iba a un café y escribía en mi diario, sola, sin el esposo. Me iba a hacer hikes, empecé a hacer las bici estacionarias, o sea, un montón de cosas que me ayudaban a mí a entender que yo valgo, que yo traigo algo bueno al mundo, que yo importo, que no importa si tengo pelo, si no tengo pelo, es como que, mira. Que tú eres importante. Y además Ajá. hay un tema con relación al útero y al cáncer de útero, que las mujeres, por naturaleza, estamos hechas para dar vida. Ujú. Entonces, el símbolo de la vida es precisamente el útero y los ovarios, Exacto. porque es en donde formamos la vida. Ujú. Entonces, también el perder eso como ser humano y como mujer y entenderlo es un proceso. Ujú. Nunca fui una persona que quiso tener hijos, o sea, que se moría, no sé qué. Mi esposo, cuando nos conocimos, y aún así hablábamos de eso sin saber nada del cáncer, y estábamos normal. Obviamente fue un choque, porque es como que estás perdiendo algo. Obviamente ser un cáncer ginecológico que fue detonado por hormonas, ya no puedo recibir hormonas por el resto de la vida. Entonces como que la vida te cambia tanto que a veces sí, uno como que a veces ve un bebé por ahí y yo como, ay, un baby o tal, no sé qué. Y es diferente, porque una cosa es que Ajá. tú por elección no quieras tener hijos, Exacto. a que tú no Ya no tengas tenía opción. ya no la tenía. Ese fue el choque. Y un mes después de mi cirugía, una prima mía que está acá dio a luz a su bebé, y cuando mira, parió, y lo primero que hice fue llorar. Porque no es que no estoy bien, no quiero un bebé, nunca quise, pero en ese momento era como tan cercano que era como, oh my gosh. El El choque. Sí, el poder dar vida, el hecho de... Pero, ¿sabes qué?
yo siempre he sido partidaria, no lo digo en tu caso, tú eres una muchacha muy joven, pero de repente más adelante, yo siento que adoptar es amar 2 veces. Para mí la adopción es algo hermoso porque es darle la oportunidad a una criatura hermosa que está indefensa y que necesita del amor, el 100%. Escoger tú, el decidir tú con todo tu amor, el tenerlo como tu hijo, eso es amar 2 veces. Sí. Y he tenido casos muy cercanos y familiares que han adoptado y se ama igual. Sí, claro. Igual. No es un sentimiento distinto el de un hijo biológico a un hijo adoptado, para nada. Y qué bonito que haya muchas personas en el mundo y se los agradezco a todo el que haya adoptado un hijo, sí, de mi corazón y de mi alma, gracias, porque le estás dando la oportunidad a una persona maravillosa de tener una vida distinta. Entonces, decides, después de todas estas situaciones que estás viviendo, crear. Sí, yo tenía esa, no sé, ese sentimiento, tengo que hacer algo. Dentro de que esta niña es súper hiperactiva, ¿no? Y retomando el tema, ella sí se tomó el tiempo para ella, pero están escuchando que hizo bicicleta estacionaria, que quería sacar a los papás a pasear en plena segunda quimio. Fue brutal, o sea, yo le tenía tanto miedo al cycling. O sea, una cosa, porque esto me va a matar, no sé qué. Y cuando fui la primera vez, yo sentí algo tan bonito en mi corazón que yo estaba casi llorando. Yo, ¿qué es esto? O sea, yo necesito. Ese es mi espacio, o sea, brutal. Pero sí estaba media dudando si sacaba Evoluciona como este año o el año pasado, pues lo terminé haciendo en diciembre. Pero la razón por la que lo hice fue porque como que empecé a publicar cosas aquí y allá, tampoco era que yo estaba tan metida en redes. Tanto, así. Y empecé a recibir mensajes de personas, literalmente, de Chicago, de no sé dónde más. Mira, a mi papá le diagnosticaron cáncer ayer. ¿Qué hago? O mi hermana se siente así porque le diagnosticaron cáncer. ¿Qué hago para que no sienta que le tengo pena? ¿Cómo le hablo? Mira, me duele así. Y cuando yo vi estas cosas, yo estaba como, ok, tengo que hacer esto. Sí, tuviste el llamado, sí, sí. A ayudar. Y pasa todavía aún más ahora que pues estamos promocionando este evento y estamos más en el público. Cuéntanos qué evento va a ser ahora Centro Evoluciona. El Visitante Silencioso. O sea, es un evento que me ha ayudado mucho a organizar Isabel Peñalosa, que me ha dado muchas ideas y tips. Pero es un evento donde vamos a hablar específicamente de cánceres ginecológicos, porque es el que tocó mi vida y quería empezar con ese, pero Evoluciona está diseñado para que sea para cualquier tipo de cáncer, y hombres, mujeres. Eso nunca lo veo. No lo veo en ninguna parte. Entonces yo quiero que la gente no se sienta sola. En este evento vamos a tener una charla profesional por Sergio de Chazal sobre el bienestar y la prevención de ese suicidio en un proceso de cáncer. Porque como dije, yo aún teniendo días así como tan oscuros, aún teniendo tanto apoyo, no me imagino personas que están solas. Entonces luego de esa charla vamos a tener un panel por una ginecóloga oncóloga de la Universidad de Utah. Vamos a traer una trabajadora social de mi grupo de apoyo de cáncer, y Emilio Mijares nos va a estar hablando como su punto de vista como cuidador, ya que él cuidó de su mamá en su proceso de cáncer de cuello uterino, y yo voy a estar hablando como el punto de vista de un paciente, de una sobreviviente. Me encanta el nombre, El Visitante Silencioso. ¿Por qué? Porque la visita se va. Eso es lo que me gusta. Porque simplemente es un visitante que lo recibimos, que no le tenemos que tener miedo, que vivimos el miedo, como dice Melba. A mí Melba me enseñó en ese programa muchísimo, y creo que a todos. Decía, yo permito que el miedo entre 15 minutos. Y que 15 minutos, lloro, hago todo lo que se voy a hacer y que se vaya. Yeah. Y de hecho, yo lo mencioné en el podcast con ella y tuvo mucha crítica eso, es decir, ay, para ti es muy fácil decir 15 minutos, pero ¿cómo hacen las personas que están padeciendo eso y que tú no respetas? Y no se trata de no respetar, se trata de que en cualquier situación de la vida, yo he tenido situaciones fuertes en la vida, tú has tenido situaciones fuertes, y no necesariamente hablamos del cáncer, hablamos de situaciones personales. Y no hay que comparar tampoco. Es el aprender
que tienes que sentir, que tienes derecho a sentir, que tienes que vivir lo que estás 100%. sintiendo, pero que al miedo no se le puede dar el papel de protagonista. Cuando me preguntan de estas cosas primero, yo siempre digo, lo primero que vas a hacer es, vas a respirar y vas a sentir todo lo que tengas que sentir. Porque si no lo vas a sentir ahora y lo evitas, 3 meses después o cuando sea, te vas a regresar y peor, porque lo estás como suprimiendo. Tú Así sabes que el cáncer tiene mucho, y todas las enfermedades en realidad, tienen mucho que ver con nuestro estado anímico, pero hay un tema con las emociones y el cáncer que está muy conectado. Y la mayoría de las 100%. personas que conozco sobrevivientes de cáncer han aprendido a entender, asimilar y a vivir sus emociones. Sí. Todavía hay traumas, todavía hay miedo, todavía me acuerdo el día que perdí mi pelo. O sea, hay muchas cosas, ya vino un año del hospital, de la cirugía. Entonces, todas esas cosas aún son como muy difíciles y tal vez tenga días más bajos en ánimo y tal. Pero lo más que me ha ayudado a mí, aparte del apoyo que he tenido de las personas de mi familia, es eso, cambiar, o sea, aceptar que tengo miedo y que estoy triste y que lloro y que me enojo y después, ok, vamos para adelante, vamos a seguir. Yo siempre pregunto aquí cuáles fueron tus malas decisiones, pero en este caso te quiero preguntar ¿qué fue lo más bonito que te dejó el cáncer? Yo creo que sin romantizar el cáncer, porque no vamos pero a decir, tu aprendizaje. Exacto, no vamos a decir qué bueno que, o sea, jamás. Diría yo que encontrar un propósito. Creo que aparte de conocerme más a mí misma y aprender a escuchar más mi cuerpo y de saber, mira, estoy cansada, duerme. Tengo sed, tal, así. No tengo hambre, no como. Tengo hambre, como. O sea, cosas tan simples como esa, es como que yo pudiera aprender de mí, que pudiera empezar, que hice cosas como hacer hikes, hice 3 carreras cuando estaba en la quimio. Entonces era como, mira todo lo que yo soy capaz de hacer. Y traer evolución a que escogí ese nombre porque fue algo que yo hice en ese proceso. Fue como, ok, este es mi... Y diría también que saber y entender quién de verdad te ama cuando uno pasa por procesos así, quién se quedó, o sea, mi esposo siempre lo dice, o sea, y todo. Él tuvo un espacio tan grande para irse, 2 meses casado, que estoy haciendo aquí, o sea... Claro. Y ese hombre está ahí y fue, o sea, todo este apoyo fue como, ok, todo esto fue como unas bendiciones en este proceso. Porque aún así... Y una evolución, sí, y una evolución. Sí. Como dices tú, qué bueno que se llama Centro Evoluciona porque precisamente todo este proceso te ayudó a evolucionar. Malas decisiones, sí. No ir al médico antes. Y sabes que 100%. eso es una mala decisión bien importante y que voy a llamar a la atención a todas las mujeres. Yo sé que tú estás trabajando tanto con mujeres como con hombres en Centro Evoluciona y eso me encanta y es para darle apoyo y respaldo a las personas que están pasando por el proceso de cáncer. Y por eso lo resalto porque es importante que sepamos de qué se trata y cuál es el fin de Centro Evoluciona. Pero ahora yo voy a hablar directamente contigo, con las mujeres que no se hacen una citología, con las mujeres que pueden pasar 5 años y no van ni una sola vez al médico, con las mujeres que dicen porque son jóvenes todo está bien, yo no tengo que ir, porque no solamente una mujer de 40 años tiene que empezarse a preocupar por mamografías y por citologías, es un tema de cuidarnos y de escuchar nuestro cuerpo. 100%. Mi 50% de mí fue más como, esto es normal, porque toda mi vida fue así, pero el otro 50% yo tuve que haber ido al médico cuando esto pasó, y tal vez si hubiera... estado en menos, sí, una etapa más baja. Pero pudiste haber tenido un diagnóstico en una etapa 1, en una etapa 2, en una etapa más temprana. No sé, diferente. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, pero la lección de vida en esto es cuídense. Es un llamado a cuidarse, es un llamado a ir al médico, es un llamado a escuchar su cuerpo. Si ustedes sienten que algo no está bien, vayan al médico, escuchen su cuerpo. La prevención es algo tan... que la gente escucha la palabra prevención y es como que, whatever. Y es como que
tantas cosas que tú puedes hacer No, y con el para tema, evitar esto. tú estabas hablando al principio del programa, algo muy importante, que el cáncer de útero es mucho más difícil detectarlo porque hay muchos factores que pueden generar situaciones Anormalidades, similares. O sea, que tus síntomas similares. Entonces, incluso las personas que van a hacerse chequeos, que tienen BPH, hay un montón, hay más de 1.200 tipos, 1.050 tipos, corríjanme, de BPH. Hay unos que son benignos, hay otros que son malignos, y esas personas tienen que pasar por procesos de años de chequeo para ver Antes de saber. si hay un cáncer o no. Imagínate entonces, y puede estar silente y está allí y tú no lo sabes, entonces es importante, sí, Muy importante. la prevención. Sí. Así mismo. Malas decisiones, pero malas decisiones que hayas tomado aparte de eso, durante el proceso de... Aparte de Durante querer el sacar proceso. aparte de querer sacar a tu mamá y a tu papá de No paseo sé. cuando viniste después de la segunda quimio. Malas decisiones en el proceso. Yo creo que me instruí bien en como defenderme a mí misma y saber qué el doctor no quería y qué tal, aunque mi equipo de doctores, gracias al cielo, tuvo una mala experiencia en una clínica de radiografía. Ajá. Que al final no necesité, pero fue una experiencia muy mala, que había cero empatía y es como que, mira, yo no estoy aquí por diversión. Sí, no, Yo y es quiero que... salvar mi vida, o sea. De hecho, perdón Pero- que lo diga, pero los empleados del área de salud, los empleados de servicio en general, tienes que tener vocación de servicio, porque si no, ¿para qué estás ahí? O sea, si ya uno viene con un mal día y te lo van a hacer peor, pues no, señor. Si usted no le gusta, si usted necesita un tiempo, vaya, tómese un café, busque un reemplazo, pida el día libre, pero no le arruine el día a los demás. Sí, yo, o sea, encima de las decisiones, yo diría que eso, lo que dije, ya mencioné que no fui al médico antes. Tú sabes que hace unos años yo entrevisté a una muchacha en mis primeras entrevistas en radio oficial acá en Utah, y ella me dijeron, mira, yo quiero que entreviste a esta muchacha, está pasando por un proceso de cáncer, ella lo acaba de descubrir y se acaba de casar igual que tú. De hecho, lo que pasó con ella fue que a ella le detectan el cáncer muy jovencita y su novio le acaba de pedir matrimonio. Y ella le dijo a él, ¿sabes qué? Si quieres no te cases conmigo, no es necesario. Y él se casó, hoy en día están casados, se fueron de Estados Unidos, viven en España y tienen una niña. Me encanta. Un beso, mi amor, espero que estés bien. Y el día que le iban a dar el resultado después de las quimio, tenía chequeo para ver si ya... Sabía. Y ese día era la entrevista y me llama en la mañana y me dice, voy a llegar un poquito tarde, pero nosotras conectamos enseguida. Ella también es una muchacha con muchísima luz. Conectamos enseguida, me acuerdo que todavía tenía el cabello rapado. Me dice, mira, voy a llegar un poquito tarde porque es que hoy me van a dar los resultados y voy a ver si tengo que volver a tomar tratamiento o no. Y le dije, no te preocupes porque yo doy suerte. No vas a necesitar más nada. Y yo siempre le digo a la gente que yo doy suerte, porque yo decreto que yo doy suerte y punto. Y ya vas a ver. Cuando llegó en la noche, ella feliz, déjame darte un abrazo porque me diste suerte. Y salió súper bien, mira cómo se me pone la piel. Yo también, o sea. Salió súper bien, cero cáncer y al sol de hoy es una mujer sana que vive en España con su niña y con su esposo, pero me dio mucha mucha empatía y además genera mucha coincidencia de que sus historias son similares. Ella también trató de alzar su voz porque su tipo de cáncer era muy extraño. También trató de alzar su voz para que otras personas conocieran un poco del proceso, porque es el tema de la desinformación y quiero que hablemos un poco de eso. Porque es bien interesante que en un mundo de social media, donde todo el mundo tiene un teléfono, una cámara en la mano, sigue sin haber información. Siguen desinformados con este tipo de temas que son tan importantes. El miedo tiene mucho que ver. Especialmente aquí en Estados Unidos con las personas latinas, tienen miedo de preguntar, no entienden el idioma, no tienen algún tipo de restricción, no sé, algo. Y eso me han dicho mucho. Y por eso quiero traer mucha información también en español, porque también hay ayuda, hay hay exámenes gratuitos a cada rato y la gente solamente no sabe, porque no busca y no pensamos en que necesitamos prevenir el cáncer de útero hasta que algo pasa. Sí. Entonces es como... Hasta que ya no lo puedes prever. Tengo un panfleto en la casa que dice el cáncer busca a los procrastinadores. Punto. Y eso puede pasar con cualquier enfermedad, no tiene que ser el cáncer. Pero eso es muy cierto y la gente solamente a veces o no les interesa informarse o simplemente no tienen los recursos para llegar a la información o no saben a quién preguntar
Y por eso es muy importante rodearse de las personas correctas porque te ayudan, te elevan, te ayudan a aprender y a buscar lo que sea que necesitan. Y para eso está Centro Evoluciona, señores. Si ustedes están pasando por un proceso o algún familiar de ustedes está pasando por un proceso de cáncer, yo les voy a dejar acá el link con la información, con el Instagram de Centro Evoluciona para que los puedan contactar y trabajan en eso, en apoyar a hombres y mujeres que están pasando por procesos de cáncer, cualquier tipo de cáncer. Ahora el 28 vamos a tener, el 28 de marzo, porque este podcast pues lo van a ver en el tiempo que tú lo tengas que ver, en el momento que llegue a tu vida es cuando tiene que llegar. Pero el 28 de marzo del 2026 vamos a estar haciendo el primer evento del Centro Evoluciona, el Visitante Silencioso. El Visitante Silencioso. Así que los esperamos acá en Utah. Y bueno, si quieren pueden contactarla por redes sociales para que Desi los acompañe y los apoye en su proceso. Sí, siempre digo, no soy profesional, obviamente, pero puedo acompañar. O sea, puedo entenderte, puedo darte las cosas que me ayudaron a mí, que es lo que he estado haciendo, pero siempre es importante tener ese acompañamiento, no estar solo. Exactamente, siempre es muy importante una red de apoyo y definitivamente ese es el eslogan de este año, las redes de apoyo para todo lo que para todo en la vida es importante. Para todo. Se les quiere mucho. Háganlo mal y pásenla bien porque es la única forma de aprender. Y hay otra forma de aprender, señores, la prevención. Vamos a hacernos nuestros chequeos, vamos a cuidar nuestro cuerpo y vamos a escucharlo. Gracias por acompañarnos hoy. Bienvenida a Malas Decisiones. Gracias. Esta es una ventana abierta para ti y para Centro Evoluciona. Gracias. Cuando quieras compartir con nosotros, aquí estamos. Gracias por tenerme, así que nos vemos el 28. Como diría Cristina Saralegui, bye bye. Malas Decisiones Podcast con Nani González. Háganlo mal y pásenla bien. Malas Decisiones Podcast.